Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto que pues estén conectados una vez más y vamos a comenzar este tiempo con una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Bendito eres Padre Todopoderoso, te damos a ti la gloria, la honra, porque solo tú eres digno, Dios. Gracias te damos por este día, gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar aquí una vez más para aprender, para escuchar de tu palabra, Señor. Síguenos hablando, mi Dios, que tu Espíritu Santo siga hablando en nuestras vidas y ayúdanos a que todo lo que tú hables a nuestras vidas, pues lo tengamos muy presente y también lo llevemos a cabo, Señor. Gracias te damos y sé tú quien tome este tiempo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como ya se dieron cuenta, el título del tema es apego a las costumbres. Y me gustaría comenzar, pues diciéndoles que encontré en el diccionario acerca del significado de estas dos palabras. Bueno, apego decía que era la afición o inclinación hacia alguien o algo. Y la costumbre nos dice que es manera habitual de actuar o comportarse. Y bueno, pues en sí como que el título ya dice mucho, ¿no? El apego a las costumbres, esa inclinación a ser algo o a alguien. Y pues hoy en día nosotros tenemos muchas costumbres y también pues estuve ahí investigando como que las costumbres más comunes, ¿no? Y de lo que investigué nos venía así que en forma de clasificación algunas. Por ejemplo, las costumbres familiares. Por ejemplo, como celebrar cumpleaños, desayunar en familia los domingos. Esas son algunas de las costumbres familiares. También están las costumbres culturales o religiosas. Y venía aquí celebraciones patrias. A lo mejor tú con tu familia pues tienes la costumbre de hacer una cena así mexicana para ver en la televisión El Grito, o a lo mejor con tu familia acostumbras a ir al Zócalo de tu ciudad y ahí ver los fuegos artificiales, y otros también tienen la costumbre de ir al desfile el 16. Eso también pues son costumbres. También está otra costumbre que venía ahí y dice misas a la Virgen de Guadalupe. Pues sabemos que ese día en México se ha celebrado el 12 de diciembre y tienen pues por costumbre que cantar las mañanitas, que llevar flores, que hacer peregrinaciones, pues eso también es costumbres. Fiestas de carnavales, pues también decía ahí que son celebraciones por
por región, donde también pues tienen costumbres de ciertos alimentos, ciertas actividades, como disfraces, música, y pues varía dependiendo del lugar. También está la costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar a una casa. Y bueno, estas costumbres pues son más como orientales, y venía ahí que también incluía mucho la India, pues a veces es como respeto, o también hay lugares donde sí les acostumbran a quitarse los zapatos antes de entrar a la casa, pues también por cuidado a la casa. Y también venían costumbres cotidianas y una sección que decía culinarias. Y por ejemplo, comer uvas en Año Nuevo, ¿no? Las 12 uvas, que 12 deseos o propósitos, pues algunos sí tienen la costumbre de llevar esa actividad. Y entre otras, comer algo dulce después de la comida. Ese también es una costumbre cotidiana, que después de la comidita, pues un postre, algo dulcecito. O está la costumbre de usar chile en la cocina mexicana. O sea, México se caracteriza por el picante, ¿no? Entonces ya es como una costumbre que en todas las casas pues haya una salsita, o los alimentos pues tengan así ese chilosito, ¿no? Ese picor del chile. Y otra costumbre es saludar, así de que el que llega es el que saluda, ¿no? Y pues esa costumbre puede ser de que te guste saludar de beso, de mano, de lejitos, pero todas estas costumbres que tenemos pues son variadas. A lo mejor algunas costumbres tú las tienes, otras no, otras te gusten, otras no. Y de hecho, cuando fue lo de COVID, no sé si te acuerdas que ya se prohibió los saludos de mano, de beso, y muchas personas dijeron, ay, qué bueno, porque a mí esa costumbre no me gustaba. A mí me hizo un favor que dijeran que ya no hay que saludarnos así. Y otras personas pues lo extrañaban ese contacto. Entonces puede que algunas costumbres te agraden, otras no, otras las lleves a cabo o no, seas parte de ellas. Y ahora me gustaría que viéramos en la Biblia algunas costumbres de las cuales se habla. De hecho, así leyendo que estaba viendo qué costumbres había, pues hay varios versículos que hablan de costumbres. Y vamos a leer unos cuantos. Mira, ahí en tu Biblia, el primero que vamos a ver está en Génesis 29:26. Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Ese es un ejemplo. Otro lo encontramos en Marcos 15:8. Y bueno, que veíamos del casamiento, pues es de los versículos que hablan sobre Jacob. De Marcos 15:8 dice: la multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara un preso como era la costumbre. Esta costumbre pues es más como entre social, a lo mejor cultural o religiosa, porque pues los romanos tenían esa costumbre para con el pueblo judío de soltar un preso, y sabemos que en esta historia pues es Barrabás. Ahora está otro ejemplo en Juan 19:40. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues que utilizaron una costumbre judía pues para Jesús cuando él ya va a ser sepultado. Entonces lo hacen de la forma que acostumbra los judíos. También vemos otro ejemplo de costumbres en Éxodo 2:16. Te digo que hay diferentes y varios ejemplos. Dice: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre
para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Esta costumbre pues era de cómo ellos se manejaban, ¿no? De su día a día, cómo pastoreaban o les daban pues de beber a sus animalitos, dice, como que iban al pozo como de costumbre. Esta parte pues habla de Moisés, ¿no? Cuando él huye a Madián, y pues esta historia se basa en esa parte. Otra costumbre que vamos a leer es esta, que se encuentra en Lucas 22:39. Esta sería como uno de los últimos ejemplos, porque te digo que hay varios. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Esta es una costumbre que tenía Jesús, ¿no? Ir al monte de los olivos. Y bueno, te decía, hay diferentes costumbres que tenemos de todo tipo. Al inicio pues te di los ejemplos de costumbres como pues cotidianas de hoy en día, podría decirse así. Y pues acabamos de ver algunas costumbres en la Biblia que se tenían. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto, no? Hablando de las costumbres, pues me gustaría partir con unas preguntas. ¿Tú crees que todas las costumbres son buenas? ¿Crees que todas las costumbres sean buenas para ti? ¿O te has preguntado por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué estás llevando a cabo esa costumbre? ¿Sí te has preguntado, o sea, por qué sigo haciendo esto? ¿O qué fin tiene? ¿O de dónde viene? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿O qué consecuencias positivas o negativas tiene esa costumbre que estoy llevando a cabo? Porque como vemos, el título de la predi pues es el apego a las costumbres, y decíamos que el apego es la afición a algo o a hacer algo, y esta afición es como, se trata de un interés muy fuerte, donde hay cariño, afecto, y está relacionado pues a la parte emocional. Y sabes, yo recuerdo mucho cuando estaba viendo este tema, se me vino este recuerdo de mi papá. Ya lo voy a poner como ejemplo. Me acuerdo que tenemos ahí una casita en Hidalgo, y me acuerdo que ya estábamos viendo pues cómo remodelar y sacando cosas, y pues ahí había una imagen. Entonces ya la íbamos a sacar. Pero bueno, también para ese entonces nosotros ya habíamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, ya teníamos más conocimiento de la palabra, y pues sabíamos que esa imagen pues sí ya tenía que salir. Y me acuerdo que la íbamos a quitar, pero también lo hicimos como enfrente de mi papá, para que pues él supiera, no haciendo cosas como atrás de él, porque sabíamos que pues todo lo que había ahí pues era suyo. Entonces le dijimos, pues vamos a quitar ya la imagen. Y dijo, no. Y de hecho pues era ya como un altarcito, porque tenía foquitos, florecitas, y ya habíamos quitado todo eso y no había dicho nada. Pero cuando dijimos, vamos a quitar ya la imagen, él dijo, no, ¿qué la van a hacer? Y dijimos, pues ya, sacarla para afuera. Y dijo, no, es que esa era de mi mamá. Y no sé, no la puedo sacar porque era de mi mamá. Entonces nos dimos cuenta que más así como por la imagen, era ese afecto emocional de que era algo como que le traía el recuerdo de su mamá, ¿no? A lo mejor mi papá se acordaba de su mamá ahí, ¿no? Y poniéndole flores, o no sé, que le tenía a su mamá mucho cariño a esa imagen, ¿no? Y cuando le dijimos, no, ya va para afuera, o sea, lo que le detuvo era el recuerdo que tenía, más que de la imagen, sino de su mamá. Y sabes, este ejemplo, bueno, ya así terminando, pues esa imagen salió porque un familiar también dijo, yo me la llevo. Y así se fue, ¿no? Pero este ejemplo te lo doy porque, no sé, o sea, yo podía ver a mi papá ese apego, pero a un recuerdo de su mamá. Y a veces nosotros tenemos muy fuerte
apegos a ciertas costumbres que decimos, ay, es que si lo dejo de hacer es como si cortara el lazo, ¿no? Ay, es que si lo dejo de hacer me voy a sentir mal porque lo han hecho por mucho tiempo y yo voy a ser así como el desobediente o no sé, pero o sea, tu lazo va más allá de, pues como un apego, con un afecto, pero sí cabe resaltar lo importante que es saber si la costumbre que estás llevando pues es buena o no, porque pues ahorita estábamos leyendo los ejemplos y uno de los ejemplos que leímos era de la costumbre de Labán, que decía que ellos tenían por costumbre primero casar a la mayor y luego casar a la hija menor, a la más chica. Sabemos que esta historia pues se trata de Labán, el padre, Jacob, que era así el interesado por casarse, y de Lea y Raquel. Lea era la hija mayor y Raquel la hija menor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que Jacob se enamora de Raquel, es la chica que le gusta y por la que le dice a Labán que va a trabajar y que quiere casarse con ella. Pasa eso y en el día de la boda, pues resulta que Labán le da a la hija mayor, que era Lea, que porque esa era la costumbre. Entonces ya cuando se da cuenta Jacob así de, no, o sea, yo quería a Raquel, no a Lea, pues el Labán le dice, no, es que así no acostumbramos, así no se puede, y si quieres a Raquel, pues otros 7 años. Dijo, ok, otros 7 años, y bueno, ya Jacob se queda con Lea y Raquel, pero sabes, el llevar a cabo esta costumbre trajo consecuencias muy fuertes, trajo consecuencias que afectaron sus vidas, o sea, Jacob se sintió engañado. Lea sabía que no había sido elegida por amor o por como primera opción, sino por costumbre. Y sabemos que también hubo ahí mucho más consecuencias porque ya era una competencia entre hermanas, que a ver quién tenía hijos, ya parecía hay una rivalidad. No me imagino el ambiente que podían vivir ellos al haber tomado pues la decisión de llevar esa costumbre. O sea, todo hubiera sido tan diferente si esa costumbre no hubiera existido o no se hubiera llevado a cabo, ¿no? O sea, Jacob se casa con Raquel, de quien se enamoró, tienen sus hijos y ya, ¿no? Pero no, o sea, era la costumbre y no podían dejar esas costumbres. Entonces, yo no sé, o sea, este es un ejemplo en la palabra que vemos, pero yo no sé si tú tienes costumbres que a lo mejor te estén causando problemas y digas, ay, es que no la puedo dejar, pero sí vale, o sea, pienso que sí es de suma importancia valorar el peso de las consecuencias de nuestras costumbres o de esa costumbre que estés llevando. Y es que decimos, es algo que me enseñó mi mamá, es algo que me enseñó mi papá, güey. A lo mejor es algo que tú has forjado, ¿no? En tu familia, es que es algo que yo quería hacer, que se hiciera una costumbre, porque para mí es importante. Pero tienes que analizar si realmente es bueno para ti, para tu familia. Y me gustaría que lo evaluáramos con 3 preguntas. Me gustaría que en este momento pensaras ¿qué costumbres tienes? ¿Qué costumbres tienes en tu día a día, con tu familia? ¿O qué costumbre has traído desde, pues no sé, tus padres, abuelos? Piensa en una costumbre y me gustaría que la evaluáramos con estas 3 preguntas. Y si a lo mejor pues no se te viene a una costumbre, pues ten muy presente estas 3 preguntas en cuanto a actividades que veas que ya son costumbre para ti. La primera es, ¿esta costumbre que tengo honra a Dios? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Esta costumbre que tengo honra a Dios? 2. ¿Esta costumbre que tengo muestra amor a mi familia? O sea, puede ser una costumbre o varias costumbres, pero
estas costumbres muestran amor a mi familia. Y 3, esta costumbre que tengo le hace bien a mi persona, hablando así como de tu salud física, emocional. Esta costumbre que tengo me hace bien, o estas costumbres que tengo me hacen bien. Y mira, me gustaría como que en cada pregunta que te hice para valorar, poner un ejemplo para que más o menos nos vayamos dando más idea. Por ejemplo, en hacerte la pregunta de si esa costumbre honra a Dios, ¿qué puede ser que a lo mejor estés haciendo por costumbre? A lo mejor, no sé, igual y si estás festejando el 12 de diciembre, el 1 o el 2 de noviembre, pero créeme que si estás llevando en práctica esas celebraciones, es claro que no estás honrando a Dios, porque si nosotros ya tenemos ese conocimiento de la palabra, sabemos que al Señor no le gusta que veneremos, que honremos, que nos inclinemos a ninguna imagen. Dice que Él aborrece eso, cualquier imagen hecha por mano humana, hecha de madera, metal, o sea, si tú crees en así, pues que los varios nombres de las vírgenes hechas de diferentes, no sé, materiales en diferentes lugares y tú estás llevando a cabo esa costumbre, pues déjame decirte que no estás honrando a Dios, que no has hecho esa búsqueda, ese conocimiento de lo que Dios nos pide a nosotros en su palabra. Y pues sí, Él nos ha dicho en repetidas veces en su palabra que eso a Él no le gusta. Entonces, si nosotros lo llevamos a cabo, pues no le estamos dando honra a Dios, así como celebrar el Día de Muertos. O sea, sabemos que Jesús venció a la muerte en su palabra, sabemos que los muertos ya nada saben de este mundo, entonces no vienen a comer, no vienen a visitar, eso no sucede. Y si tú estás haciendo esas celebraciones, pues realmente no estás honrando a Dios. Ahora, los siguientes ejemplos, pues también van a llevarle honra a Dios, sí o no, dependiendo de lo que hagas, porque pues también en su palabra dice que debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Y en la segunda pregunta yo te decía, esta costumbre que tengo muestra amor a mi familia, y de ejemplo pues te puedo poner a lo mejor las celebraciones de cumpleaños. Puede sonar como una costumbre muy bonita, y lo es, ¿no? Celebrar el cumpleaños de tu hijo, de tu mamá, de tu hermano, no sé. Pero también ver bien cómo estás llevando ese tipo de celebración, porque hay casos donde la celebración del niño, que el pastel, el inflable, el payasito está bien bonita, pero al final esas fiestas se convierten en fiestas de adultos y terminan con borracheras, con pleitos, y eso también es algo que no le agrada a Dios. O sea que lo que era una costumbre como celebrar un cumpleaños, una celebración en familia, termina en pleitos, borracheras, contiendas, pues eso tampoco le es de beneficio para tu familia, ni tampoco honra a Dios. Entonces, si tus costumbres pues terminan afectando a tu familia, pues creo que sí las tienes que reconsiderar o considerar. Y la 3, pues te decía que si esta costumbre que tienes, nos hace bien a nuestra persona, tanto salud física como emocional. Esto puede ser algo como muy cotidiano, ¿no? A lo mejor dicen, aquí en esta casa siempre se acostumbra a tomar agua de sabor o un refresquito, esa es la costumbre, ¿no? Pero igual y estar tomando siempre agua de sabor y refrescos, pues no le esté haciendo a nuestro cuerpo bien, a nuestra salud, ¿no? Igual y necesitamos tomar agua, y a lo mejor me incluyo, más agua natural, porque debemos de ver qué hábitos también son, ¿no? Que estamos acostumbrados a tomar, o qué alimentos acostumbramos a comer cuando nos reunimos. Y eso pues a lo mejor es el cuidado de tu cuerpo, pero pues también puede ser esa situación de que acostumbras a
a guardar cosas por si acaso, ¿no? Voy a guardar esto por si me sirve más adelante. Voy a guardar esto por si se utiliza, por si, no sé, eso de por si acaso, pues de repente hemos visto así también programas de los acumuladores, ¿no? Donde pues tienes como a lo mejor hay un problemita donde pues tienes miedo a quedarte sin dinero o tienes pues esa inseguridad al futuro y eso es por si acaso, o sea, estás así aguardando y teniendo un montón de cosas y también te afectan pues física y emocionalmente. Entonces no sé si tú seas de los que acostumbre a guardar todo, los que acostumbre a tomarse la coquita en la mañana, la tarde, en la noche, pero eso también puede ser costumbres que te estén dañando. Entonces, pues lo ideal es no apegarnos a costumbres que nos dañen, que nos alejen de Dios y de los demás. Por eso te digo que es bien importante evaluar todas las costumbres que llevamos a cabo, pues tanto culturales, sociales, familiares, cotidianas. O sea, hay que evaluarlas. ¿Y qué va a ser lo mejor? Pues seguir los pasos de Jesús. Y vamos a ver qué costumbres tenía él. De hecho, el último ejemplo pues es una costumbre que tenía Jesús y me gustaría que lo volviéramos a leer. Está en Lucas 22:39. Dice: luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Vamos a ver otra costumbre de Jesús que todo está como relacionado. Está ahí mismo en Lucas, pero 5:16. Dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Muchas veces, ya era costumbre que siempre hiciera esto, alejarse al desierto para orar. Y luego en Mateo 14:23 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? ¿Qué era lo que hacía varias veces? Orar. Él tenía la costumbre de orar, de tomarse un tiempo para tener esa comunicación, esa relación con el Padre. Y dice que en el Monte de los Olivos también dice que pues con sus discípulos les enseñaba esa costumbre de orar, de tener esa relación con el Padre. Buscaba su tiempo a solas con Él. Esa es la mejor costumbre que puedes tener. Jesús tenía esa bonita costumbre, así que nosotros también tenemos que seguir sus pasos y tener esa costumbre de buscar una relación con el Padre, de orar. Y un ejemplo que te puedo poner es Daniel. O sea, Daniel también tenía esa costumbre de orar, ¿no? Mañana, tarde y noche, pues en su ventana tenía la costumbre de buscar a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencias tuvo Daniel? ¿Malas o buenas? No, esas sí fueron consecuencias buenas, porque también en su alimentación tuvo el cuidado, ¿no?, de seguir sus buenas costumbres. ¿Y qué pasó? Pues que Dios tuvo gracia para Daniel y a la vez el rey también tuvo gracia para Daniel, ¿no? Bueno, Daniel tuvo gracia para con ellos, ¿no? Y entonces yo creo que es bien importante pues saber qué costumbres estamos llevando a cabo y buscar seguir ese ejemplo de Jesús, tener la costumbre de orar. Esa sí es un sí rotundo de que te va a hacer bien. Y por último, quiero terminar con 2 versículos que refuerzan pues todo lo que estuvimos hablando hoy. Uno de ellos se encuentra en Romanos 12:2 y de hecho este es así como una palabra de superfiltro en cuanto a cómo debemos actuar, ¿no? Escucha: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, al cambiarles ese apego. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios,
para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, aquí viene ese filtro, ¿no? Aquí te dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Así que tú debes de ver, estoy haciendo cosas que son de este mundo, o sea, como que todos los demás hacen, o estoy siguiendo las costumbres que nos enseñó Jesús. Entonces tenemos que ser imitadores de Jesús, no de las conductas ni costumbres de este mundo. Y por último, quiero que leamos Josué 24:15, y dice así: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Escuchas? Elige. Tienes la opción de elegir. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esto está en Josué, esto lo dice Josué, y sabes, se me hace bien curioso porque te dice elige. O sea, tenemos la opción de elegir. Dice, ¿vas a seguir esas costumbres de tus antepasados? O sea, ¿sabes qué consecuencias tuvieron y todavía las vas a elegir? ¿O prefieres los dioses amorreos? Y yo lo veo así como, ¿o prefieres las costumbres de donde estás viviendo? De la ciudad o del lugar o de la familia, de los amigos donde estás viviendo, porque pasa, ¿no? Que vas a lo mejor te cambias a vivir a otro estado y pues aquí se acostumbra así viven, bien normal todo esto, y pues yo también lo voy a hacer. O sea, sí te convienen las costumbres de ese lugar donde tú estás, que quieras imitar. Y aquí, ¿qué nos dice Josué? Dice, no. Yo, en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nosotros escogemos a Dios. Así que hoy tú también tienes esa opción de elegir qué costumbres quieres vivir. Ahí te invito pues a que lo analices, que analices las consecuencias de tus costumbres. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias, hermoso Padre, por tu palabra. Gracias porque tú has sido un Dios fiel y misericordioso que nos enseña, que nos da nuevas oportunidades, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a elegir bien, Padre, que tú renueves nuestra mente, que tú nos ayudes si acaso tenemos apego a ciertas costumbres que no nos convienen, Señor. Queremos ser nuevos hombres, Señor. Queremos saber elegir de una forma sabia, Señor, y siempre elegirte a ti, Padre. Que nada se interponga, Señor, en nuestra relación, Señor, ninguna costumbre del mundo, de nuestros antepasados. Que tu Espíritu Santo nos redarguya si estamos haciendo cosas, Señor, que no te dan honra, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a buscar esas buenas costumbres, esos buenos ejemplos que tú nos enseñaste, Jesús, como el hecho de buscarte a solas, de orar, de tener ese tiempo contigo y de tener esa relación personal contigo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, porque aún en todo lo que hacemos necesitamos de tu ayuda, necesitamos más de ti, Espíritu Santo. Muchas gracias por lo que hoy nos has enseñado, y te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, por mí, que nos ayudes, Señor, a llevar a cabo esta palabra. Te amamos, te honramos, Señor, y queremos honrarte con nuestros labios, con nuestras conductas, con nuestros pensamientos. A ti sea toda gloria y toda honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues te esperamos en las siguientes transmisiones.